En efecto, siempre la relación entre prensa, desde que existe algo parecido a divulgación masiva, periódicos, etcétera, siempre ha sido tensa con los gobernantes, porque a nadie le gusta que lo critiquen. Incluso a nivel personal, a nivel de cualquier ser humano, la crítica no nos gusta, y desde el poder pues menos, porque además ahí pues estás expuesto a todo el país, tú sientes que las cosas las estás haciendo bien, en fin, no gusta que te saquen tampoco tus trapos sucios, por ejemplo, ¿no? Que es algo de lo que la prensa hace o tendría que hacer, pero desde luego que es una pieza clave la prensa, los medios de comunicación, la pluralidad de ideas de la democracia, porque contribuye a ser un contrapeso político, a investigar cosas que eventualmente podrían ser un abuso de poder, y la prensa se encarga muchas veces de buscar, de tratar de ver por dónde puede haber alguna cuestión abusiva desde el poder, corrupción, etcétera, y para generar consecuencias políticas, es decir, rendición de cuentas políticas. Entonces es una pieza clave de las democracias que sin embargo casi siempre molestan a los gobernantes en turno. Entonces, bueno, no nos debe de sorprender eso. Y en el caso mexicano, lo que pasa es que López Obrador, pues casi diario, está arremetiendo contra la prensa, contra los medios que lo critican, y lo que se puede criticar, es decir, lo que se puede cuestionar de López Obrador es que mete a todos en el mismo paquete, a todos los críticos, no solo la prensa. Se insiste tanto en la prensa porque creo que es uno de los pocos contrapesos que hay, o de los pocos contrapesos políticos, porque la oposición está muy desdibujada, muy desprestigiada, muy borrada, está casi ausente la oposición. Los empresarios, algunos por ahí también de repente critican a López Obrador, se le confrontan, uno que otro, los demás están muy callados o muy subordinados con el poder. Entonces es la prensa la que todo el tiempo está efectivamente haciendo críticas, cuestionamientos, señalamientos de lo que desde la perspectiva de los distintos periodistas u opinadores no está funcionando bien. Entonces López Obrador arremete básicamente contra ese actor porque es el que constantemente le está cuestionando. Y lo que pasa es que López Obrador, por un lado, los mete a todos en el mismo cajón, a todos los críticos, sean de la prensa o no, porque también de pronto salen organismos cívicos, expertos, científicos de distintos temas que pueden decir, es que eso no es una buena medida, es que esa decisión nos va a llevar a una situación contraria a lo que se busca. Y entonces él pone a todos en el mismo paquete de conservadores. Es decir, él parte de la premisa de que quien la critica no es porque esté en desacuerdo con los medios utilizados. Y yo creo que la gran mayoría de la crítica, no toda, porque siempre en todos los regímenes hay crítica malintencionada también, etcétera, hay fake news, hay distorsiones, hay exageraciones. Eso es parte de la pluralidad, eso ocurre en todas las democracias del mundo, y lo que tiene que hacer el poder es contestar, pero contestar con argumentos, aclarar. Si te están diciendo alguna cosa que es calumniosa o que es falsa, pues ahí están los voceros, ahí están los responsables de las diferentes secretarías, y según el tema tendrían que salir a aclarar de la forma que existe, ¿no? Derecho de réplica, en fin, salir a las mañaneras o en entrevistas, es decir, a ver, este medio nos está haciendo una acusación muy grave en este sentido y este sentido. Bueno, pues como ocurrió un poco con lo de TV Azteca, pero ahí comentábamos hace poco que estamos viendo una doble vara muy fuerte, como un medio muy importante hace una crítica muy fuerte y no fue un analista, sino fue, digamos, el principal conductor de esa televisora, y la respuesta es, bueno, pues es un error, todos nos equivocamos, es de buena fe. Y todos los demás, la prensa que no es su aliada, que no está vinculada con él políticamente, pues los califica de conservadores parejo. Es decir, una respuesta ideológica, no con argumentos. A veces sí con argumentos, pero muchas veces es que son conservadores, es que están defendiendo sus privilegios, es que quieren hundir al país. Esas son respuestas ad hominem que les llamamos, es decir, no van al fondo del asunto, no van al fondo de la crítica. Si alguien dice, por ejemplo, como varios dicen, Dos Bocas no es lo más adecuado, porque no cumple los requisitos de la ley, porque el lugar donde está ubicado no es el mejor, porque ya no va a ser viable, porque el petróleo, sobra petróleo, y ya no va a haber suficiente petróleo para refinar y venderlo, etcétera.
Entonces la respuesta es, son conservadores, quieren que el país se perjudique. Pues, tendría que responder diciendo por qué sí Dos Bocas es conveniente, por qué sí va a ser rentable, por qué sí cumplió los requisitos de ley, si es que los cumplió, que parece que no. Y no, la respuesta generalmente es descalificación ideológica y metiendo a todo el mundo en el mismo paquete, es decir, son conservadores, es decir, son los herederos de Maximiliano, son los que tiraron a Madero, son los que apoyaron el golpe de Huerta y de hecho varias veces ha dicho que los medios son golpistas y que los compara justamente con los medios golpistas, el Imparcial, en la época de Madero. Bueno, pues esas son descalificaciones ad hominem. Entonces, no es atípico, no es anormal el hecho que los gobiernos se molesten con la prensa. Bueno, lo vemos con Trump todo el tiempo también, ¿no? Pero la forma que responde, que es ideológica, básicamente es una descalificación ideológica, pues no es la que esperaríamos de un estadista. Un estadista responde, sí, tiene que responder, pues se le están haciendo críticas, para aclarar con argumentos, con datos, con explicaciones, con razonamientos, es decir, por qué la crítica está mal, por qué en lo que se le critica no es adecuado, no corresponde con la realidad, etcétera. Digo, el presidente o gente del gobierno, no tiene que ser él directamente, pero lo que vemos es sistemáticamente una descalificación ideológica. Ahora, otra cosa que quería agregar solamente, el presidente siempre insiste en que es a él al que se le critica con mayor fuerza y que la prensa antes era callada como momia, sumisa, e incluso retoma esa frase del maderismo de decir, ustedes prensa muerden la mano de quien les quita el bozal. Eso es lo que decía en el caso de Madero, eso lo dijo Gustavo Madero respecto de su hermano, de Francisco Madero. Pues no, aquí los medios hace tiempo que se han ido abriendo, no al 100% porque ninguna democracia están al 100% abiertos, en algunas más que otras desde luego, pero recordemos, hay muchos ejemplos de que se molestaban, desde López Portillo, ¿desde cuándo? Que decía yo no pago para que me peguen, por ejemplo, respecto del proceso, o Salinas de Gortari, ni los veo ni los oigo, él hablando de toda la crítica en general, pero incluía a los medios, o me recuerdo a Fox diciendo, yo ya no leo los periódicos, es más, les recomiendo que ustedes tampoco los lean, ¿no? Son porquería. No, porque Fox tiene razón, sí, exacto, eso es lo que porque dijo, también lo criticaban y bastante fuerte, uh-huh. También lo criticamos, los medios bastante fuerte, y Peña Nieto diciendo, sí, ya sé que nunca me aplauden ustedes, ya no espero ya nunca ningún aplauso, hablando de la prensa, o esa frase que dijo, ningún chile les embona, que era una queja de Peña Nieto decir, bueno, aquí la crítica todo el tiempo me falta, vaya, que se le criticó la corrupción, se le criticó la Casa Blanca, se le criticó a Ayotzinapa a más no poder. Entonces, no es cierto. Y muchos de esos medios son los mismos que están criticando a López Obrador y muchos de los editorialistas o opinadores que criticaron al PAN, a Fox, a Calderón. Bueno, a Calderón hubo una crítica muy fuerte, constante, sobre su estrategia de seguridad. Y con razón, pues, pero sí la hubo. No es cierto que se callaban, no es cierto que eran cómplices. Entonces, hay una distorsión muy fuerte en López Obrador sobre el papel de los medios antes de él. Entonces él dice, solo a mí me atacan porque son conservadores, porque quieren arruinar al país, porque están defendiendo sus privilegios. Y cuando criticaban esos mismos medios al PRI, también estaban defendiendo sus privilegios, cuando él mismo era parte de la crítica y apoyaba la crítica que los medios hacían al PRI y al PAN, era que estaban defendiendo sus privilegios. No, pues hay una distorsión fuerte en la concepción que tiene el observador respecto del papel que tienen los medios de comunicación en las democracias. ¿Cómo sería recordada la frase de AMLO? Porque la última fue Peña Nieto, ningún chile les embona. ¿Cómo conceptualizaríamos a AMLO con lo que dijo ayer, doctor? Pues hay varias, ¿no? Hay varias, pero es decir, simplemente todos son conservadores, todos en el mismo paquete. Lo ha dicho, habla de los... Tiene razón, yo diría que como el 90% de columnistas, opinadores en radio, televisión, en prensa, son críticos. Algunos más críticos que otros, desde luego, también hay matices, hay unos que le critican algunas cosas levemente, otros que critican fuerte y sistemáticamente, a veces injustamente, sí, desde luego, pero no son los mismos, y él los mete a todos en el mismo paquete de conservadores. Entonces hay esta idea también de la prensa golpista, que López Obrador ha señalado,
y muchos de sus voceros e ideólogos y seguidores dicen, claro, están preparando un golpe como en tiempos de Madero. Y yo lo que diría es, incluso se habla muchas veces del nado sincronizado. Es decir, mira, qué casualidad que todos los medios, los opinadores empiezan a criticar esto o el otro, como si estuviera orquestado desde arriba, alguien que le da línea a todos esos opinadores, a todos esos columnistas, periodistas, para que vayan en el mismo sentido. Y yo lo que digo es, pues no, a mí nadie nunca me ha hablado para decir qué tengo que decir o no, para qué tengo que escribir o qué tengo que opinar. Nadie. Es más, muchos de los colegas hace mucho tiempo que no los veo, a otros ni los conozco. Y los leo y digo, mira, vamos en el mismo sentido. ¿Por qué? Alguien nos está coordinando para preparar un golpe de Estado, y incluso con dinero, etcétera. Como dice López Obrador, hasta los artistas, ¿no? Que si Thalía, que si Derbez, ya los agarró esa fuerza que está coordinando a los medios de comunicación para preparar un golpe, ya les llegó también a los artistas. Pues no, simplemente están diciendo lo que opinan, y es que lo que pasa es que hay cierta coincidencia básica de muchos de los críticos, de la gran mayoría, en que no nos gusta, por ejemplo, o no nos parece adecuado, por ejemplo, Dos Bocas, o meter dinero a Pemex, dinero bueno al malo, en una empresa que no puede salir por sí misma con dinero público, y ya estamos viendo las consecuencias, y se advirtió con tiempo desde el año pasado que iban a venir las calificadoras degradando la deuda de Pemex, y luego la deuda, o sea, son expertos o son opinadores que dicen no nos gusta que se esté haciendo esto, no creemos que la política contracíclica del gobierno sea la adecuada, y lo dicen y coinciden, y entonces dicen, mira, nado sincronizado, los están orquestando desde arriba, alguna cúpula poderosa golpista los está coordinando a todos, les está pagando a todos. Bueno, pues esa es una visión distorsionada de lo que está sucediendo. ¿Qué, en qué momento cree usted que esto se pudiera complicar más o hacia dónde? ¿Qué debiera hacer el presidente? ¿Algún operador? Porque apenas digo, va 1 año y medio de su gobierno, casi 2, y es un enfrentamiento sistemático. ¿Usted cree que va a ser así todo el sexenio? Sí, sí creo. Uy, Sí lo creo por el estilo de López Obrador, que no es muy flexible, que no se adecua a las condiciones cambiantes, sino que sigue duro, le importan los símbolos, le importa su proyecto, le importa lo que le representa a él, su gobierno, que es la Cuarta Transformación. Es muy difícil que cambien las cosas, lo hemos visto, lo estamos viendo, es muy difícil que cambie la ruta. Entonces yo sí creo que va a venir y que es otra característica, ¿no? Es decir, en una visión maniquea, donde por un lado están los buenos, los herederos de Hidalgo, de Juárez, de Madero, de Lázaro Cárdenas, y pues del otro lado todos automáticamente que le cuestionen, incluso mucha gente de izquierda y mucha gente que lo apoyó y que votó por él, ahora simplemente están diciendo, oye, pero esto no nos gusta, oye, pero como trataste a las mujeres no nos gusta, algunas distinguidas mujeres que lo han apoyado, pero esa parte dijeron, oye, no nos metas con los conservadores, nuestro movimiento tiene su propia razón de ser, como que está manipulado por los conservadores. Entonces esta visión maniquea, donde cualquier cuestionamiento que se le haga a él, incluso de grupos que lo han apoyado o de personajes que lo han apoyado, y meterlos automáticamente en el campo de los conservadores, de los golpistas, de los huertistas, pues es una visión maniquea muy típica del populismo. Los regímenes populistas se caracterizan justamente por tener esa visión maniquea de buenos y malos, de los que están a favor del pueblo y los que están en contra del pueblo, y cualquier crítico que le haga cualquier señalamiento por razones incluso técnicas, no políticas, en materia de ecología, en materia energética, en materia sanitaria, por ejemplo. O sea, hay varios médicos que no coinciden con con López Lacatelli. Hay varios que han dicho, no, sí, los cubrebocas sí importan. No, sí, la sana distancia hay que ponerla desde ahorita, por ejemplo, habían varios, ¿no? Que son expertos también, entonces están haciendo una crítica técnica. Y sin embargo, automáticamente van a dar al campo de los conservadores y los golpistas. Bueno, pues esa es una visión maniquea que no ayuda, no contribuye en nada a que haya un debate racional, un debate nacional, donde se puedan llegar a puntos de acuerdo, donde puedan eventualmente aclararse las críticas mismas, con argumentos, con datos. A veces ocurre sí. Bueno, por ejemplo, López-Gatell sí sale y dice sus puntos de vista y da argumentos, hoy es más pero el ideológico. gobierno general no.
¿Perdón? por el tiempo, doctor, porque Sí, para cerrar, hoy es más ideológico, ¿verdad? Hoy es más una batalla ideológica, es lo sí, que se puede sí, decir. exactamente. Es Y decir, tendría que ser argumentativa y técnica, yo creo. ujú, es decir, sería entonces esa la conclusión, es decir, a ver, interesante, exacto, tendría que ser argumentativa y técnica y pasar de lo ideológico, porque de fifís, de conservadores, golpeadores, es decir, y es lo riesgoso, que se Sí, puede ir desgastando más y es innecesario, la verdad, yo lo veo de rudeza innecesaria, rudeza innecesaria. Bien se sí, puede debatir o se puede aclarar sin llegar al pleito, ¿eh? sí, porque de esta manera simplemente se dificulta un debate racional que permita ayudar a encontrar soluciones adecuadas a cada problema. Totalmente. Doctor, le agradezco mucho, en verdad, como siempre, un honor y estamos en contacto. Muchas Claro gracias. que sí, con mucho gusto. Buenos días, doctor José Antonio Crespo Corti. Vuelvo Dolia Esteves, a quien ayer reconoció el presidente por el caso García Luna, nuestra colaboradora. La vamos a entrevistar sobre esto y lo que está pasando en Estados Unidos con Trump. Después, los afores que intentan nacionalizar, dijeron que no, pero ahí está la propuesta. Artículo 19, el caso de negligencia en Guaymas, los hospitales privados en Sonora y más.